¿Qué tal la gente? ¿Cómo están todos por allá? Pura vida, hermanos. Damos inicio a un nuevo programa acá en su canal favorito, Ego Sapiens. Me presento, mi nombre es Javier Mardones y yo voy a estar acompañándolos, tal como fue el primer capítulo, para dar comienzo a esta temporada del programa que hemos traído hoy. El programa lleva el nombre de Pura Vida Sapiens y específicamente hoy vamos a hablar sobre un tema que a mí en lo personal me fascina. El título del programa de hoy es Genoma Humano y Movimiento. ¿Qué es el genoma humano? ¿Qué relación tiene con el movimiento? Todas estas preguntas y más vamos a ir resolviendo a lo largo de este programa. Pero antes que todo, quiero saludar al chat. Quiero saludarte a ti que estás en tu casa. ¿De dónde nos estás viendo? Mándanos un saludo. Cuéntanos, queremos saber de ti. Es muy importante que en este espacio de reflexión todos participemos. Muy bien. Aprovecho también de darle las gracias por este espacio. Como pueden ver, hemos ido mejorando un poquitito, ya que con los amigos de Ego Sapiens, que son nuestro patrocinador, trabajamos incansablemente para ofrecer cada vez un producto mejor para ustedes. Mejoramos el audio, la escenografía, en fin. Y esa es la idea, ir mejorando. Vamos leyendo un poquitito qué dicen por ahí. FR Barrera dice: qué lindo se ve el estudio, ¿qué les parece? Nada mala. ¿Qué agregarían? ¿Qué quitarían? Vayan comentando. Y bueno, ya en línea derecha lo que nos convoca hoy: genoma y movimiento. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando tocamos este tema? ¿Qué es lo primero que se les ocurre con la palabra genoma y movimiento? ¿Tendrá algún tipo de relación? ¿Hay algo en común? ¿Hay algún tipo de vínculo entre el genoma humano y el movimiento? Me pongo un poquito cómodo. Déjenme comentarle un poquitito cómo estuvo mi día, muchachos y muchachas que están ahí en el chat. Vengo contento, vengo muy feliz. Vengo de entrenar. Hoy día salí de mi trabajo, salí a correr, me puse a entrenar, me colgué arriba de unos árboles, hice unos piques, me tiré al piso, salté, wow, todas esas cosas. Y se han fijado que cuando uno entrena o hace ejercicio vigoroso, uno como que queda con el ánimo arriba, ¿o no? Queda como ahí, con muy buen ánimo, con mucha energía, muy power. Los científicos con el tiempo descubrieron que esto era producto de la segregación de endorfinas. ¿Qué son las endorfinas? Bueno, en síntesis, las endorfinas es la llamada hormona de la felicidad. Nuestro sistema endocrino, cuando se ve estimulado a realizar movimientos vigorosos y continuos, específicamente de alta intensidad, libera muchas de estas hormonas. Y eso debe tener alguna explicación. Y tiene mucha relación con lo que vamos a hablar hoy, entre el genoma y el movimiento. ¿Qué vínculo hay ahí? Partamos por definir qué es el genoma. ¿Qué piensan ustedes que es el genoma humano? Los leo. A ver, dice, se escucha un sonido detrás. ¿Jasmito? Diga. ¿Hay algún sonido que se escuche ahí atrás? No. ¿No? Quizá esa música de fondo con piano, bajarla o mutearla. Perfecto.
Bien. Bueno, me van comentando cómo se escucha ahí, si es que hay algún tipo de retorno, algún tipo de eco. Ahí vamos a ir mejorando. Bien, como les estaba comentando, vamos a comenzar con genoma y su definición. ¿Qué es el genoma humano? Y el genoma humano lo podríamos definir como el conjunto completo de ADN o el material genético. Y todo eso en un organismo. Entonces, nosotros como seres humanos somos la expresión de un genoma. Por lo tanto, nuestro genoma no es igual al que puede tener otro tipo de animal u otro ser vivo. En los seres humanos, cada célula contiene una copia completa del genoma. El genoma contiene toda la información necesaria para que una persona pueda crecer y desarrollarse. Podríamos decir que el genoma es como el libro de instrucciones que tiene nuestro cuerpo para funcionar. Así como nos compramos de repente un aparato tecnológico, un celular, y viene con algún manual o viene quizá un televisor con algún manual donde vienen todas las instrucciones de cómo funciona, cuánta energía ocupa, la forma de mantenerlo, cómo preservarlo. El genoma humano vendría siendo este manual para el organismo humano. Por lo tanto, tenemos una gran ventaja actualmente, ya que esa información está ahí frente a nosotros. Es cosa de buscar, es cosa de indagar. Tenemos múltiples herramientas para educarnos respecto al genoma, qué es lo que somos, cómo opera, en fin, todas esas cosas que gracias a la tecnología de hoy, los avances, está a nuestra disposición. Entonces, pensemos cómo se fue perfilando ese genoma, ya que esas instrucciones no se fueron dando de un día para otro. Volviendo al ejemplo del televisor. Los televisores actuales son muy modernos y sus instrucciones son cada vez más simples, pero eso no fue de la noche a la mañana. Pensemos un poco en los primeros televisores, que eran estructuras mucho más robustas, algo más brutas en sí, y por lo tanto, las instrucciones a lo largo de la historia del televisor fueron también variando, ya que cada vez salía una versión de un televisor mucho mejor que la anterior. El genoma humano vendría siendo algo similar. Desde los primeros homínidos que existió en la Tierra, conforme pasaron los años, fue evolucionando para dar a lo que conocemos hoy como el Homo sapiens sapiens o el ser humano. Cuéntenme un poquitito ahí en el chat, ¿qué se les viene a su cabecita cuando hablamos de Homo sapiens? ¿Qué creen ustedes que significa la palabra Homo sapiens? Este conjunto de dos palabras. ¿Qué creen que puede significar? Veamos un poco el chat. A ver. Dice, hola muchachos, ¿cómo están? Mauricio G. Bo. Dice, esos indios pícaros le dan más seriedad a la cosa. Oye, un saludo Mauricio, gracias por estar acá presente con nosotros y compartiendo este día jueves a las 10 de la noche, un horario ideal para conversar, hablar un poco de temas que son muy interesantes. Así que muy agradecido. Y efectivamente, sí, esta noche nos está acompañando un par de elementos que yo me los traje de Temuco, ¿sí? Para aquellos que no me conocen, eh, yo vengo del sur y por allá hay muchos de estos. Así que consideré necesario tener algún elemento que representara un poco mis orígenes. Por acá dice, Mauricio dice, Homo sapiens es hombre pensante, creo. Ujú. Se escucha muy bien el audio, dice Francisco. Gracias. Qué buena. Buena, indio pícaro. Oigan, sigan comentando ahí en el chat, lo estoy leyendo. ¿Qué les parece el tema hasta ahora?
Estamos hablando de el genoma humano y su relación con el movimiento. Estuvimos hablando un poquito de la definición de genoma humano y ahora ya estamos con Homo sapiens. ¿Qué significará Homo sapiens? Pues bien, Homo sapiens lo podríamos definir como la palabra homo, que viene de hombre, y sapiens, de sabiduría, de sapiencia. ¿Consideran ustedes que el ser humano moderno, el Homo sapiens, mantiene la sabiduría? ¿Qué es para ustedes la sabiduría? ¿Sigue la sabiduría latente como lo fue en antaño? Todos recordamos algún familiar, quizá un abuelo, una abuela, que de alguna manera nos evocaba sabiduría, sabiduría al hablar, sabiduría al tomar decisiones, sabiduría a la hora de tener que resolver problemas. Es importante destacar eso. Somos Homo sapiens sapiens y como especie deberíamos hacerle un poquito de honor a esa definición. La sabiduría, dicen, el kimun, qué bien, el kimun. Una vez me dijeron que cuando aparece una U con dos puntitos, se pronuncia kimun, kimun, no tanto como una U, el mapudungún. Un idioma muy lindo. Audio de locutor de radio. Sabe. Muchas gracias. Qué buen punto. Dice, creo que los humanos en general ya no buscan sabiduría, solo buscan confort. Comentario de Mauricio G. Bob. Interesante. El ser humano ya no busca sabiduría, solo busca confort. ¿Qué es el confort? ¿Qué es esta famosa zona de confort que hoy en día nos abruma? Porque en todos lados la escuchamos, ¿cierto? Cada vez que alguien quiere proponer hacer algo distinto, algo disruptivo, algo que te saque de lo habitual, le ponemos ahí salir de la zona de confort. ¿Qué es la zona de confort? ¿Y por qué, dice Mauricio, solamente buscamos esa zona hoy en día y ya no la sabiduría? ¿Mm? Interesante pregunta. Trabajamos con amor, le dice FR Barrera. Hoy gracias por estar, gracias por comentar. Seguimos hablando del genoma humano y el movimiento. Homo sapiens. Somos Homo sapiens. Y el Homo sapiens es la última conocida evolución del ser humano. Pero antes de eso pasamos una seguidilla de situaciones que fueron situaciones difíciles y que por medio de esas situaciones difíciles logramos el desarrollo y el crecimiento, tal como lo dice la definición de lo que es el genoma humano, ¿cierto? Pues bien, cuando hablamos de la relación que tiene el genoma con el movimiento, responde principalmente a que fue a través del movimiento a lo largo de la historia del ser humano la llave para poder desenvolverse en su entorno, un entorno enriquecido, un entorno variado, un entorno donde obtenía todos los estímulos, ya sea estímulos motrices, motores, estímulos geográficos, estímulos visuales, para poder ir desarrollándose e ir pasando de los primeros homínidos, desde el Australopithecus, Homo erectus, Neandertal, a lo que conocemos hoy como Homo sapiens, ser humano moderno. Fue a través del movimiento que logramos sortear todas esas dificultades que llamamos salir de la zona de confort y fueron perfilando nuestro genoma. Ejemplo de esto, podemos nombrar parte de nuestro cuerpo que tienen un propósito y tienen un origen, tienen una función. A mí en lo personal, que soy una persona que he dedicado
ya bastantes años al mundo de la actividad física y la salud, me interesa mucho la musculatura. La musculatura todos sabemos que cumple un rol en la salud, a veces asociado a la estética más que a la salud. Sin embargo, la medicina moderna ya ha logrado determinar que la musculatura tiene múltiples beneficios. Y quiero traer a colación a una musculatura que a mí en lo personal me impacta un poco, me gusta, y es el glúteo. ¿Qué opina el chat de los glúteos? ¿Sabían ustedes que no siempre tuvimos glúteo? O al menos no siempre tuvimos un glúteo tan trabajado. Y es que en el Paleolítico, cuando comenzó este desarrollo del genoma humano, nosotros deambulábamos en la Tierra en cuadrupedia, es decir, trabajábamos los desplazamientos con 4 puntos de apoyo, ambas manos y pies. Y conforme pasaron los años, las necesidades del entorno nos obligaron a tener que buscar nuevos alimentos, desarrollar otras habilidades que nos permitiesen sobrevivir en un entorno muy caótico. Por lo tanto, comenzamos a desarrollar esta nueva forma de desplazarnos, la llamada bipedestación. ¿Qué es la bipedestación? Es básicamente caminar en dos pies. Y eso trae ventajas y desventajas. ¿Cuáles creen ustedes que pudiesen ser las ventajas de haber pasado de cuadrupedia a una bipedestación? ¿Cuáles creen ustedes que fueron las ventajas que nos otorgó ese cambio evolutivo? Los leo ahí en el chat. Vamos a leer algunos comentarios. Sí, lamentablemente se escucha un perrito ahí. FR Barrera dice que caen al perro. Eh, Esto es un lugar de libre expresión. No censuramos a nadie. Así que seguramente el perrito está tirando buena vibra para acá, para que salga todo bien. Oye, dice, qué buen punto. FR Barrera comenta lo siguiente. Fíjate que las emociones son lo que se mueve cuando nos afectamos. Mm, buen punto. En el Paleolítico, las emociones pudieron haber tenido un rol preponderante a la hora de buscar nuevas alternativas a las problemáticas. Mauricio G. Bob comenta respecto a la pregunta que dejamos para el chat. Liberar las manos para hacer otras cosas. ¿Sí? Y pongámonos a pensar un poquito, muchachos y muchachas que están ahí en el chat, en sus casas, viéndonos. Imagínate que durante toda una vida nunca ocupaste las manos y por primera vez se te da la posibilidad de ocuparlas. ¿Qué creen que va a pasar con ese ser vivo que nunca tuvo la opción o tuvo la valentía, el coraje de atreverse a utilizar las manos para algo más que no sea solamente caminar? Y aquí viene algo que es sorprendente, y es que nosotros como especie, desde nuestros orígenes, hemos tenido una tendencia evolutiva amparada en la curiosidad. La palabra curiosidad, una palabra que puede sonar simple, básica, sencilla, pero que en su profundidad alberga una gran herramienta para poder lograr lo que quizás muchas especies no lograron. Y la palabra curiosidad
nos ofrece la oportunidad de hacer cosas nuevas, la oportunidad de innovar, de atreverse a hacer algo distinto. Entonces, cuando estos primeros homínidos comienzan a utilizar sus manos, empiezan a realizar un montón de actividades motrices, ¿ya? Para desarrollar la motricidad fina, y empiezan el trabajo de herramientas o el trabajo para crear herramientas, el trabajo gestual, en fin. Y comienza una etapa de desarrollo donde el cerebro también se ve estimulado frente a estas nuevas sensaciones, en estas nuevas herramientas, y continúa la evolución. Entonces, estamos hablando de un pequeño ejemplo, como es pasar de la cuadrupedia a la bipedestación, y ahora, ¿qué relación tiene el glúteo con todo esto? Pues bien, cuando comenzamos a trabajar en bipedestación, desde el aspecto biomecánico del ser humano, es imperativo mantener un desarrollo y un tono muscular distinto cuando estás en bipedestación, porque necesitas mantenerte erguido todo el tiempo. Y eso estimula otras facetas de la musculatura del ser humano, como puede ser la zona media, la zona lumbar, espalda baja, pero por sobre todo el glúteo mayor. Dato curioso es que el glúteo mayor es el músculo más potente que tiene el ser humano en la actualidad. Entonces, esa potencia te permite tener otro tipo de afrontamiento para las situaciones de la vida cotidiana. Ya empiezas a modificar tu conducta a la hora de cazar, a la hora de planificar, a la hora de buscar albergue, a la hora incluso de compartir, ¿por qué no? Entonces, nos estamos dando cuenta que el genoma humano se ha ido perfilando a lo largo de millones de años. Y ahí empiezan otros atributos a gestarse en el ser humano, como por ejemplo, que el ser humano es una especie que yo llamo generalista, más no especialista. A diferencia de otros animales de, del mundo que se especializan en algo puntual para poder sobrevivir, el ser humano no se especializa en nada, pero puede hacer mucho. Puede correr, puede trepar, puede reptar, puede nadar. Tiene muchas habilidades, pero ninguna de ellas es su especialidad. No tiene la agilidad para nadar de un tiburón, ni tiene la fuerza para colgarse de un chimpancé, ni tampoco tiene la velocidad para correr de un guepardo. No las tiene, pero sí tiene una capacidad que lo ayudó a mantenerse vivo a lo largo de la historia. Y esa capacidad en el plano de la preparación física es la tolerancia a la fatiga. El ser humano, evolutivamente, fue progresando a lo largo de su historia con diferentes estrategias para cazar. Estamos hablando de estrategias de caza, de pesca, de recolección, que se fundamentaron más que en la velocidad y en la potencia, se fundamentaron en la resistencia a la fatiga. Un ser humano tiene desarrollado el mecanismo para termorregular su cuerpo llamado sudor. Todos sudamos cuando realizamos algún ejercicio o alguna actividad constante en el tiempo. Y nos colocamos a sudar y ese sudor tiene la función de termorregular tu temperatura para que no sobrepase los 36, 37 grados Celsius. Eso es una gran ventaja evolutiva respecto a otros animales que no la tienen. Por lo tanto, un animal puede ser muy rápido, puede ser muy escurridizo,
Pero si tú lo buscas durante horas y horas y horas, en algún momento ese animal se va a tener que detener a descansar a la sombra. Y es ahí donde el ser humano encontró una ventaja evolutiva. Entonces es interesante, es muy fascinante poder entender cómo nuestro perfil genético se ha ido adaptando a lo largo de los años, otorgándonos ventajas evolutivas para poder sobrevivir. Y todas esas ventajas evolutivas son las consecuencias de lo que somos hoy. Lo tenemos hoy, sin haber pasado por todo lo que pasaron nuestros ancestros. Y aquí viene otro punto interesante, que es ¿cuándo cambió todo esto? Porque por ahí nos comentaba un viewer, resulta que el Homo sapiens o el ser humano actual ya no busca la sabiduría, solo busca la zona de confort. ¿Y qué comentario más acertado? Porque resulta que si ya estamos hablando que el perfil del genoma humano, el perfil genético del Homo sapiens, se logró desarrollar y crecer a lo largo de su historia en base a situaciones difíciles y sacrificio y estrés y preocupación y lucha constante y sobrevivencia, resulta que estamos en una etapa de la historia donde todo es fácil, donde buscamos la zona de confort, donde yo no busco un trabajo de por medio para obtener mi alimento, porque podemos tomar nuestro celular, llamar por teléfono y la comida rápida llega más pronto que la policía. Si yo tengo frío, tengo la mejor ropa térmica, las 3 capas para poder soportar el frío, aunque en realidad la percepción del frío es muy subjetiva a veces. Si tengo calor, hemos creado aire acondicionado, hemos creado lugares que son muy confortables para vivir. Y eso, amigos míos, amigas mías, es una situación que preocupa porque genera consecuencias, tal como la historia evolutiva del hombre le fue otorgando virtudes a sus sacrificios, en virtud, valga la redundancia, de sobrevivir. ¿Qué va a pasar con nosotros que ahora estamos alejándonos de situaciones así, de situaciones sacrificadas, de situaciones difíciles, para mantener una zona de confort? ¿Qué creen que va a pasar con eso? Y ahí viene una pregunta que la vamos a hacer más adelante. Pero primero leamos un poquito el chat que está muy atento ahí, escribiendo, dando su opinión. Por acá F. Barrera comenta, una ventaja claramente es que ahora podemos ver el celular mientras caminamos. Hay un poquito de ironía ahí, pero me gusta. Una ventaja claramente es que ahora podemos ver el celular mientras caminamos. Eso me recordó algo. Resulta que antes de la llegada del GPS, antes de la llegada del Waze, el Google Maps y todos estos dispositivos de navegación, la forma en que nosotros nos orientábamos en la calle, ya sea buscando direcciones, etcétera, para llegar a nuestro trabajo, siempre incluía referencias geográficas y también mucha memoria, ¿cierto? Para saber dónde tengo que ir, dónde tengo que desplazar, dónde me tengo que doblar. Pero con la llegada del mapa, de la navegación digital al acceso de todos, hoy en día colocamos un par de direcciones y listo. Y si te acuerdas cómo llegaste, qué suerte, pero la tónica no es esa. Entonces, eso también tiene que ver mucho con esto que estamos hablando de que la época moderna
Es una época de confortabilidad. Es una época donde todo tiene que ser fácil, sencillo, intuitivo, con el menor esfuerzo posible. Y eso es muy atractivo, porque nos quita de responsabilidades, nos facilita la vida y al mismo tiempo nos genera un problema. Y acá entra el concepto de lo que estábamos hablando del título, genoma y movimiento. Si sabemos que el movimiento nos permitió perfilar nuestro genoma a lo largo de la historia, ¿qué está pasando ahora? Que el movimiento cada vez ha ido desapareciendo. Ya casi no nos movemos. Para todo hay una aplicación, para todo hay una solución, para todo hay tecnología de por medio que nos facilita la vida. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestro genoma? ¿Irá a variar? Son preguntas que vamos a ir respondiendo a lo largo de este programa, Pura Vida Sapiens. Vamos a ir con el segundo bloque, que tiene que ver con una época de la historia o una etapa de la historia que marcó un antes y un después. Estamos hablando anteriormente del Paleolítico, de cómo se fue perfilando nuestro genoma y cómo fue evolucionando desde el Australopithecus, Homo erectus, Homo habilis, a lo que conocemos hoy como Homo sapiens sapiens. Y cómo a través del sacrificio lograron obtener lo que hoy en día somos. Hay un quiebre en la historia que es cuando el ser humano pasa de ser un nómade explorador, un nómade que constantemente va variando de punto en punto y todo lo hace con la mano, a la época que vivimos actualmente, que es el sedentarismo, ¿cierto? Una palabra que hoy en día está mal empleada, bajo mi punto de vista, ya que desde que la Organización Mundial de la Salud empleó este concepto de sedentarismo para atribuirlo a una sociedad que no hace ejercicio, que no se mueve mucho, creo que generó una gran confusión. Pero bueno, estamos aquí para hablarlo, para reflexionarlo y para, ¿por qué no?, llegar a puntos en común y acuerdos. Para ustedes, ¿qué es el sedentarismo? ¿Cómo se lo enseñaron a ustedes? Es un concepto que está archi reconocido. Lo vemos en la televisión, en las redes sociales. Se habla mucho de las consecuencias nefastas y nocivas del sedentarismo. Sin ir más lejos, la otra vez conversando con una persona, le pregunté, ¿para ti qué es el sedentarismo? Y me lo dijo de una forma muy segura. Para mí el sedentarismo es falta de ejercicio. Por lo tanto, para esa persona, si tú haces ejercicio, deja de ser sedentario. ¿Y qué tal si te dijera que no? ¿Qué tal si te dijera que al margen de que tú puedas hacer ejercicio, entrenar, ir al gimnasio, tú sigues siendo sedentario? Eso lo podemos hablar ahora, pero quiero saber su opinión. Para ustedes, ¿qué es el sedentarismo? ¿Cómo se lo enseñaron? Por acá comentan, es igual el sedentarismo, es igual a ser un flojo que no se quiere mover. Ujú. Un flojo que no se quiere mover. ¿Se acuerdan cuando éramos niños? ¿Se acuerdan? Esto lo hablamos en el capítulo pasado, en el capítulo 1, en la tetra de la modernidad. Y resulta que desde que llegamos al mundo con nuestro genoma, con nuestras mitocondrias, por así decirlo, vírgenes, impolutas, prístinas, sin intervención de la vida moderna, somos activos y escurridizos, muy impacientes, estamos constantemente en movimiento. Todo nos genera curiosidad, todo lo llevamos a la boca, todos los desplazamientos
los hacemos de forma intuitiva, porque a nadie que yo sepa le han enseñado a reptar o a gatear, que le conocemos, ¿cierto? Es un movimiento totalmente intuitivo de ese pequeño ser, de ese pequeño bebé. A nadie de nosotros nos enseñaron a voltear desde que nacemos para recién empezar a intentar ponernos de pie. Todo eso ha sido algo que viene en nuestro genoma. ¿Se dan cuenta? Que les decía que el genoma era como un libro de instrucciones, donde nadie te lo tiene que enseñar. Solito tu cuerpo lo hace. Como también nadie te tuvo que enseñar a que los pulmones funcionaran de tal manera, que el sistema digestivo hiciera lo suyo, que el sistema nervioso se desarrollara para que tú pudieras absorber conocimiento e ir creciendo. Eso no es algo que se te tenga que enseñar, es algo que se va dando de forma intuitiva, totalmente natural. Entonces, todos nacemos así y conforme pasan los años, tú vas creciendo y te vas insertando en esta cultura del no moverse, de esta cultura facilista, simplista, donde todo tiene que ser automático. Lo mismo pasa si tú lo conversas con generaciones pasadas, con tus padres, con tus abuelos. Todos te van a decir que sus épocas eran distintas, fueron mejores o eran más eh, sociales. Sin ir más lejos, el otro día conversaba con un muy buen amigo, con Arturo, que si está por ahí le mando un saludo. Con Arturo conversábamos de cómo era la vida en comunidad antes, cómo las personas cuando recibían, por ejemplo, su casa y empezaban a armar esta nueva villa, este nuevo barrio, y se empezaban a conocer, las personas, a la falta de tecnología y de actividades más individuales, se veían en la obligación de tener que interactuar con la comunidad, ya sea con juegos en la calle, donde se jugaba el luche, se jugaba a la pinta, a la escondida cuando éramos chicos, al tejo, los que son un poco más del sur quizá. Se jugaba a las polcas, las bolitas, ¿se acuerdan? Cuando jugábamos todo eso, los tazos. ¿Quién se acuerda ahí en el chat cuando jugábamos a los tazos? Y todas esas actividades tienen algo en común, y es que se emplea el movimiento, la motricidad, para generar comunicación, para generar vínculos con los demás, y al mismo tiempo te mantienen sano, te mantienen saludable. Entonces cuéntenme ustedes en el chat, ¿creen que el sedentarismo es falta de movimiento? ¿Es una época? ¿Es falta de ejercicio? Quiero saber su opinión, porque más adelante les voy a ir comentando cómo a lo largo de la historia del ser humano hemos pasado diferentes etapas, desde el nomadismo, el sedentarismo, a lo que somos hoy. Y se van a dar cuenta de cómo nuestro genoma lleva millones de años adaptado a un periodo de la humanidad y que estos últimos periodos solamente representan un pequeño porcentaje. Entonces, ¿qué está mal? ¿El genoma que no se adapta a estos tiempos? ¿O son estos tiempos los que no se adaptan al genoma? ¿Qué creen ustedes? Los leo. Les recuerdo que estamos en los estudios de Ego Sapiens, que gentilmente nos han facilitado todo lo necesario para estar hoy aquí contigo, ahí en el chat, conversando con este programa llamado Pura Vida Sapiens. Pura Vida Sapiens, y en el capítulo de hoy, Genoma y Movimiento. El tercer capítulo ya se viene. Atentos a esa información. Vayan comentándome en el chat. Pedro Foot dice, cuando los pueblos originarios se quedaban en un solo lugar, ¿cierto? Ahí está hablando de sedentarismo. Los pueblos originarios
los podemos dividir en la época precolombina, donde se asentaban en un solo lugar y hacían su vida. Ahí empieza el sedentarismo. Pero después viene una época o viene una etapa en la historia mucho más interesante que viene a reforzar eso. Porque no sé si alguien del chat o alguien que esté ahí viéndonos tiene familiares que vivan en el campo, familiares que vivan en sectores rurales. Si ustedes se dan cuenta, el sistema de vida desde un plano de genoma y movimiento, mirándolo desde esa perspectiva, es una vida muy sana. Es una vida, estoy hablando del campo, campo, no sé ahora cómo estarán las cosas modernas, pero al menos lo que yo conozco del campo, de la época que yo conocí el campo, es una vida de mucho movimiento, donde te tienes que levantar al alba, al amanecer, temprano, te levantas, te tomas un buen desayuno con alimentos que te proporciona el campo, que los huevos, que la carne, ¿cierto? Que los vegetales, el mismo pan que se hace ahí mismo. Y todo eso tú lo tienes que hacer. No es que tú tomas un teléfono y te van a dejar un kilo de pan o tú vas al negocio y te compras un kilo de pan. Se hace el mismo. Eso requiere movimiento, requiere esfuerzo, requiere motricidad, emplear insumos, ingredientes, etcétera, para posteriormente marcharte al campo a trabajarlo. Y ahí tú lo trabajas y tienes que arar tierra, tienes que sembrar, tienes que arreglar cerco, tienes que ensillar caballo, tienes que hacer un montón de labores que emplean fuerza, resistencia, flexibilidad y son sanos, totalmente. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando. El genoma se perfiló para solamente dos cosas. El, el genoma se perfiló para comer y se perfiló para moverse. Son las únicas dos funciones para las cuales el genoma está diseñado. Cualquier otra actividad que tú te pongas a pensar tiene relación con comer y moverse. Todos trabajamos, pero trabajamos para comer. Y para poder comer hay que moverse. Pero la vida moderna ya no nos pide movernos para caminar, para comer. La vida moderna ya eliminó ese requisito. Y es ahí donde se crea esta discordancia entre el genoma y el movimiento, entre el genoma, su relación con la salud y cómo estamos actualmente. Por acá comenta Silvia, dice el sedentarismo es pasar mucho tiempo sin movimiento. Totalmente. El sedentarismo es pasar mucho tiempo sin movimiento. Eso es la definición que hoy en día tenemos desde las organizaciones oficiales, la OMS, la OPS. Pero estamos viendo que también el sedentarismo responde a un evento histórico de la humanidad. La falta de movimiento es lo que nosotros llamamos, y lo vimos el capítulo pasado, como hipocinesia. Esa es la real palabra a emplear para poder detenernos a pensar en cuál es el problema de fondo. ¿Es el sedentarismo o es la hipocinesia? Porque cuando hablamos de vida rural, la vida rural actual, que estoy dando como ejemplo, se sostiene en un entorno, en una época de la historia que se llama sedentaria, pero no necesariamente hipocinética, no necesariamente inactiva, pasiva. Por eso quiero hacer esa diferencia. Ahora, vamos con otro punto, que es ya el tema de la evolución. La evolución, cómo se fue dando, la cronología, como para ir dándole también un poco de, de estructura a todo esto que hemos estado hablando. Y permítanme comentarles esta escalera cronológica de cómo la humanidad ha ido transitando diferentes etapas en la historia. Y
Pongan atención con estos datos. Hace más de 5 millones de años, éramos nómades. Nómades, cazadores, recolectores, exploradores. Nuestro único afán durante el día a día era sobrevivir. Y eso lo lográbamos con la expresión del genoma a cabalidad. Nos movíamos para alimentarnos y nos alimentábamos para movernos. Una vez que el lugar en el cual nosotros estábamos habitando ya no encontraba alimento, pasábamos a desplazarnos a otro sector, el nomadismo. Por lo tanto, la expresión del genoma se cumplía en su totalidad. Si tienen tiempo, busquen archivos de pueblos, por ejemplo, como los Selknam, ¿ya? Pueblos que son australes. ¿Cómo era su contextura física? ¿Cómo era su día a día? Y ellos eran cazadores, también grandes navegantes. Entonces, el movimiento representaba un 80, un 90% del quehacer en el día a día. La alimentación era casi una bendición. Y es ahí donde viene esta sensación de que el alimento quizás es como una señal de abundancia, de triunfo. Asociamos mucho eso a que cada vez que queremos celebrar algo, tiene que haber alimento, tiene que haber una gran comida, un gran festín. Y es que, claro, sabemos en la interna, o al menos sentimos eso, que lograr comer es un tremendo triunfo para nuestra supervivencia. Entonces, hace más de 5.000 años éramos nómades, tribus cazadoras y recolectoras. Fueron esas tribus las que perfilaron nuestro genoma, nos dieron la musculatura necesaria para poder sobrevivir, nos dieron los atributos físicos, intelectuales y motrices para lo que somos hoy. Y luego vino la siguiente etapa, el sedentarismo. ¿Y cuánto tiempo atrás llegó el sedentarismo? Estamos hablando de solamente 10.000 años hacia atrás. O sea, tenemos el nomadismo, que es hace más de 5 millones de años atrás, versus el sedentarismo, que son apenas 10.000. Notes esa diferencia. Entonces, cuando pasamos del nomadismo al sedentarismo, claramente hay un quiebre en nuestra forma de entender la vida, en nuestra forma de comportarnos en este planeta. Pero luego viene algo que viene a profundizar más, el sedentarismo. Y eso tiene que ver con la revolución industrial. ¿Saben ustedes lo que es la revolución industrial? ¿Cómo creen ustedes que la revolución industrial tuvo un impacto en la cultura del ser humano? ¿Qué creen ustedes que es la revolución industrial? Bien, la revolución industrial llegó hace apenas 250 años atrás. Miren lo que estamos hablando. Nomadismo, más de 5 millones de años hacia atrás. Y estamos hablando de que el sedentarismo son 10.000 años atrás. Y la revolución industrial ocurrió hace apenas 250 años. ¿Cómo creen ustedes que cambió la humanidad respecto a esta revolución? Estamos hablando de algo grande. Es una revolución, algo que vino a cambiar todo. Pues bien, en términos sencillos, en la revolución industrial se sustituye la mano del hombre por la máquina, ¿cierto? Se crean grandes fábricas donde la actividad motriz del ser humano para sobrevivir es reemplazada por grandes maquinarias para facilitarles la vida. Eso ya lo sabemos.
trajo un montón de beneficios, desde la mortalidad de los trabajadores, de mejores condiciones laborales, por así decirlo, ya que antes todo era pulso, y al mismo tiempo trajo consecuencias. ¿Qué consecuencias creen ustedes que le puede traer a este ser humano que pasó más de 5 millones de años hacia atrás cazando, recolectando, comiendo vegetales, bayas, siembra, etcétera, buscándose el alimento, generando herramientas con sus propias manos, desarrollando habilidades innatas, creando la cultura, el arte? Y ahora viene esta revolución a cambiarlo todo, donde la máquina viene a sustituir la mano de obra del ser humano. ¿Cómo creen ustedes que eso afectó a la salud del hombre? ¿Cómo creen ustedes que eso afectó al contexto sedentario que estamos hablando, donde nos asentamos en la ciudad, donde un detalle no menor, donde pasamos de ser habitantes a meros comerciantes? Eso es algo que también trajo el sedentarismo. Entonces, se crean un montón de situaciones a lo largo de la historia que van generando impacto en el ser humano. Y la revolución industrial trajo lo suyo, trajo un impacto en la calidad de vida del ser humano y trajo consecuencias para el estilo de vida del ser humano. Y ya estamos viendo que está profundizando aún más el sedentarismo, la inactividad. Ahora permítame comentarles lo siguiente. Si la revolución industrial fue hace apenas 250 años, ¿qué me dicen si yo les digo la palabra o la frase revolución cibernética? ¿Qué creen ustedes que es la revolución cibernética? Les voy a dar una pista. Gracias a ella estamos acá. De lo contrario no hubiese sido posible. La revolución cibernética es esta revolución donde el ser humano empieza ya a tener una relación y un vínculo fuerte con la tecnología. Se empiezan a crear computadores, de los computadores pasamos a las consolas, de las consolas pasamos a diferentes formas de entretención, televisión, radio, en fin. Se empieza a generar un vínculo potente y rápido. Llega Internet a revolucionar todo, la comunicación, las relaciones, la forma de entretenernos. Y ocurre este fenómeno llamado revolución cibernética. Y estamos hablando de apenas, ¿cuánto? ¿30? ¿35 años? Los últimos 30 años. Esa es la revolución cibernética. Entonces, recapitulemos. Estamos hablando del nomadismo. 5 millones de años, donde se perfiló nuestro genoma humano, para su función primordial, que es comer y desplazarse y comer, para luego pasar a esta nueva etapa llamada sedentarismo, hace 10.000 años atrás, y empezamos a dejar de desplazarnos para poder asentarnos en un lugar, crear ciudades, crear casas, crear comunidad, crear comercio y vivir de aquello. Y pasamos de ser habitantes a ser comerciantes. Entonces, después viene el tercer capítulo llamado Revolución Industrial, hace apenas 250 años, donde el ser humano deja la habilidad rústica y primitiva, manual, para dar paso a esta revolución industrial donde viene a reemplazar la mano de obra del ser humano por la máquina, solo la máquina. Y ahora estamos en la revolución cibernética, donde viene a reemplazar también al ser humano, pero ya no desde lo motriz, sino que desde lo cognitivo, desde lo conductual.
podría ser también. ¿Qué piensan ustedes? ¿Vamos bien? ¿Vamos por buen camino? Mirándolo desde el punto de vista salud. Miremoslo desde ese enfoque, desde la salud, desde la condición física, desde la habilidad, porque también nuestro cuerpo, que generó adaptaciones para poder sobrevivir, también tuvo ventajas a la hora de generar arte, cultura, comunicación, también gracias hacia el físico, hacia el nomadismo. Entonces, ¿eso también se ha ido perdiendo o idea mía? ¿Ah? Toda esta revolución, esta nueva etapa en la humanidad, ha ido coartando y invisibilizando o quizás tapando y desterrando estas habilidades y, y potenciales que tenemos. ¿Qué opinan ustedes ahí en el chat? ¿Mm? Estamos hablando acá de genoma humano y movimiento en Pura Vida Sapiens, en los estudios de Ego Sapiens. Queremos saber tu opinión, queremos saber qué te parece el tema. ¿Lo estás disfrutando tanto como yo? ¿Tienes alguna duda respecto a lo que estamos hablando? A lo mejor no te hace sentido y tienes algo que decir. Manifiéstate, coméntalo. Quiero leer esa opinión. A ver si tenemos algo en el chat. Bien. Después de haberles comentado estas distintas etapas y revoluciones de, de la, de la vida que ha enfrentado el ser humano, ¿qué piensan ustedes que se viene ahora? ¿Qué nueva revolución va a venir a cambiar todo? Porque eso es inevitable. Los cambios son inevitables. Y así como ocurrió antes y ocurrió ahora, va a ocurrir en el futuro. Es parte de la existencia misma. Es parte de la entropía de la existencia. Yo pienso que la revolución que viene ahora podría ser la revolución cinética o la revolución genética. Una de esas dos. La revolución cinética para mí es justamente el movimiento. ¿Cómo nos vamos a reinventar en el movimiento? Hoy en día se estila mucho este concepto llamado transhumanismo. Cómo la máquina ya empieza a fusionarse, a vincularse de forma importante con el ser humano. Y quizá eso pueda cambiar las cosas, pueda cambiar el juego, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Lo otro sería una revolución genética, donde la ciencia logre de alguna manera manipular la genética de tal forma que las consecuencias de una vida hipocinética en sedentarismo no se manifiesten. Pero yo lo veo poco probable. No sé qué piensan ustedes. ¿Qué creen que va a ser el futuro del Homo sapiens sapiens? Así como vamos. ¿Mm? ¿Qué les ha parecido hasta ahora? A ver acá. Por ahí se conectó Mortis. Un saludo, Mortis. Gracias por estar acá. Gracias por conectarte, acompañarnos. Se conectó Fran. Oli dice. Qué lindo los emoticones, man. Dice, llegará la era del Skynet. ¿Me estás queriendo decir? Skynet. ¿Qué será el Skynet? Déjame buscarlo. En el Sun Google. ¿Qué será el Skynet? ¿Alguien me puede decir ahí en el chat qué es el Skynet? Me sale Terminator, pues bueno.
Es el nombre que recibe la inteligencia artificial que lidera el ejército de las máquinas en la saga de la película Terminator. Y bueno, la verdad que a veces la ciencia ficción, que es un género que me gusta mucho, tiene mucho de realidad. A veces son muy futuristas. O sea, pónganse a pensar, aquellos que son del 80, de los 90, cuando daban los supersónicos. ¿Alguien se acuerda de esa serie, esos dibujos animados llamados los supersónicos? Y tú veías los supersónicos cuando chico y era pero mira, autos volando, drones, mostraban unos teléfonos que tú podías ver a la otra persona en una pantalla. Y hoy día sabemos que eso es real. Entonces, yo siento que la ciencia ficción es, es un gran predictor. Si lo miras desde un punto de vista bien crítico y siendo bien observador, hay mucho que rescatar ahí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe terminamos con un ejército de droides? Ya los robots son una realidad. El otro día paseando por el Costanera, cerca del Costanera, no me van a creer. Iba pasando una persona con una correa para su perro, y iba caminando ahí con su mascota. Y yo de reojo noté que su caminar, el de la mascota, era algo extraño, algo peculiar. Y me doy vuelta a mirar y resulta que no era un perro, no era una mascota orgánica, era un perro robot, era un cyborg, así metálico, y caminaba así en cuatro patas, así. Yo pensé que era como un comercial, algo, y no. El tipo de verdad estaba paseando una mascota droide. Así que por lo tanto yo creo que pensar en un futuro donde la inteligencia artificial es parte de nuestra vida desde robots y cosas así es totalmente posible. Ya está. Está. O sea, acá dice Mauricio, dice, dice, el futuro de Ego Sapiens, el futuro de Ego Sapiens, dice, si el humano ya tiene todas las necesidades cubiertas, deberíamos desarrollar más la mente y los avances científicos, etcétera. Pero es incierto, la gente con tiempo de ocio termina siendo puras tonteras. Creo que el humano involucionará. ¿Mm? Es importante. También Silvia se manifiesta, le encuentra toda la razón a Mauricio. Y es que es verdad, la tecnología nos debería facilitar hacer tareas que también vayan en pos de mejorar la humanidad. Pero en el caso del movimiento, el ejercicio, la vida sana, contamos con información, mucha evidencia científica, papers, grandes estudios y laboratorios científicos, países desarrollados, Finlandia, en fin, países asiáticos, que nos dicen, esto es lo que hay que hacer para mantenerse sano, esto es lo que hay que hacer para estar saludable, esto es lo que hay que evitar, esto es lo que tienes que tener como estilo de vida, y ya lo sabemos, pero no lo hacemos. Y acá me quiero detener con lo que dice Mauricio, o sea, eh, las personas usan su tiempo de ocio para hacer puras tonteras. ¿Y de quién es la culpa ahí? ¿Mm? ¿Del chancho o del que le da la frecho? Yo nada más digo, porque hoy en día nuestra forma de divertirnos ya no es salir a la calle a jugar, ya no es eh, hacer deporte con amigos todos los fines de semana o hacer actividades día por medio al aire libre. Cuesta. Espacios existen talleres, existen hoy en día, imagínate que hoy en día existen muchos más gimnasios que antes. El sedentarismo, la obesidad y el sobrepeso sigue al alza.
Entonces, ¿qué está pasando? Algo no cuadra aquí. ¿Mm? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante en el siguiente capítulo. Este capítulo se llama Genoma y Movimiento. No se pierdan el próximo capítulo, el capítulo número 3, que vamos a hablar sobre el fracaso adaptativo. Miren lo que le estoy diciendo. Tiene relación con lo que estamos hablando hoy y con lo que se habló también durante el primer episodio. El fracaso adaptativo. Y ahí vamos a estar desenredando todo lo que ha pasado, las variables, las consecuencias, qué es lo que podemos hacer al respecto para modificar este tipo de situaciones, cómo podemos obtener un estilo de vida más saludable, más activo en una sociedad, en una ciudad, en una cultura de inmovilidad, en una cultura pasiva, en una cultura hipocinética, en una etapa de la vida llamada sedentarismo. Así que eso vamos a estar hablando, así que no se lo pierdan. Lo vamos a estar publicando en las redes sociales junto a Ego Sapiens. Invite a su familia, invite a su pareja, a sus familiares, primos, amigos. Reflexionemos, pensemos. Estos espacios son para eso, para el desarrollo del pensamiento y la reflexión. Mi nombre es Javier Mardones y esto fue Pura Vida Sapiens. Hasta aquí nomás la transmisión, los dejo. Pura vida.